Isaías capítulo 53. Y vamos a estar meditando en este pasaje de la palabra de Dios. Y leemos la palabra. Y dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por este día. Gracias porque podemos estar en este lugar para honrarte, alabarte y reconocer que solo tú eres Dios. Para reconocer que solo tú eres el Salvador. Y para reconocer también que un día tú viniste, viviste en medio nuestro, moriste también, oh Dios, y al tercer día te levantaste de los muertos y vive. Y ahí, Señor, es donde radica la esperanza nuestra. Permite que esta iglesia pueda ser siempre vocera de ese gran acontecimiento. Perdona nuestros pecados y ayúdanos ahora a entender tu palabra, porque oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. En esta mañana yo quiero meditar brevemente sobre este pasaje de Isaías, capítulo 53. Este es un pasaje tremendo, es un pasaje bien profundo, y es un pasaje de los más hermosos que nosotros encontramos en toda la Biblia. Y es uno de los pasajes del Antiguo Testamento que nos hablan con una claridad inigualable sobre la obra y la persona del Señor Jesucristo, sobre lo que Cristo iba a hacer un día. Este es un pasaje que como creyentes nosotros debemos mirar con gran atención. Es por eso que le he puesto a este mensaje valorando la redención o la expiación de Jesucristo. Nosotros como iglesias debemos valorar la expiación de Jesucristo, la redención que Jesucristo obró allí en la cruz del Calvario. Y este pasaje precisamente nos habla de esto. Hoy es un día importante. La mayoría de las personas celebran las Pascuas, celebran la llamada Semana Santa, que lo único que había de santo en esta semana era el Señor, quiero decirle, porque ahí lo que se manifestó más bien fue el pecado, la maldad de los hombres hacia Jesucristo, que era justo, que era sin pecado. Y eso es lo que nosotros podemos ver en esta semana cuando uno ve los acontecimientos,
Pero yo quiero que nosotros como creyentes podamos tener una idea clara de estos sucesos y que nosotros podamos saber que el único día para celebrar la resurrección de Cristo no es en esta semana, porque para muchos creyentes en esta semana ellos tienen mucha devoción, tienen mucha dedicación y van casi todos los días a la iglesia y tienen diferentes actividades, pero cuando pasa la semana se olvidan del Señor hasta el año que viene en esta fecha o quizás en Navidad de nuevo. Sin embargo, eso no es lo que nos manda la palabra de Dios hacer. Quiero decirle que las iglesias cristianas verdaderamente bíblicas deben celebrar la resurrección de Cristo cada domingo. Dice la Biblia que el Señor resucitó el primer día de la semana y que los apóstoles, los cristianos de aquel tiempo empezaron a congregarse es a partir de ese momento el primer día de la semana. Y sencillamente una de las razones era por eso, porque Jesús había resucitado ese día. Y cuando nosotros cada domingo venimos aquí, nosotros venimos a celebrar la resurrección de Cristo. Nosotros venimos a anunciar la resurrección de Cristo. Y ese es el mensaje que todos los días nosotros los cristianos tenemos que llevar. Porque cuando nosotros hablamos de predicar el Evangelio, nosotros estamos hablando precisamente de ese hecho. Estamos hablando de que Cristo murió en la cruz, de que Cristo fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y hermano, ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que nosotros anunciamos. Ese es el Evangelio que el apóstol Pablo anunciaba. Por tanto, nosotros anunciamos la resurrección de Cristo no una vez al año, no una semana específica en el año, sino todos los días. Y créame, puede ser que para ustedes esto pueda ser algo sencillo y puedan estar persuadidos de esta verdad. Pero hay mucho desconocimiento en el pueblo de Dios evangélico, donde hay creyentes que no piensan verdaderamente así, que piensan que hoy es el día de la resurrección. Sí, Cristo resucitó. Cristo resucitó y esta era la fecha de la Pascua y todo ese acontecimiento. Pero el Señor quiere que cada día nosotros anunciemos su resurrección y se lo puedo demostrar. Cuando Jesús estuvo celebrando la Pascua antes de él morir, tuvo una cena con sus discípulos. ¿Y qué le dijo en la cena? Le dijo: hagan esto en memoria de mí. Todas las veces que comieres este pan o bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que estar persuadidos de esa verdad. En esta semana aprovechamos y hablamos nuevamente de la resurrección de Cristo. Lo hacemos, aprovechamos la fecha, la ocasión, pero no quiere decir que nosotros en otra fecha no podamos hablar acerca de la resurrección. Es por eso que yo quiero que nosotros podamos valorar entonces la obra redentora de Cristo allí en la cruz del Calvario. Podamos pensar en lo que Jesús hizo allí en la cruz del Calvario, porque solo la redención de Cristo, hermano, puede traer salvación al pecador. Y es por eso que nosotros necesitamos centrarnos en esa obra. Pero yo pudiera hacer una pregunta, porque hay personas que nos visitan. ¿Por qué yo tengo que creer en Jesucristo? ¿O por qué es tan necesario que Jesucristo muriera para quitar los pecados? Y esa pregunta nosotros pudiéramos encontrar diversas respuestas en las Escrituras, pero que cada una de esas respuestas nos va a llevar a la misma enseñanza. Por ejemplo, en Eclesiastés 7:20, gracias. En Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y ahí nosotros entonces vemos la necesidad de la obra de Cristo, de que Cristo viniera a este mundo, de que Cristo muriera allí en la cruz del Calvario y resucitara al tercer día, porque no hay un hombre justo. No hay hombre justo que pueda decir: yo nunca he pecado, yo nunca he fallado.
No hay ese hombre. Miren lo que dice la Biblia más adelante en este pasaje, Eclesiastés 7:29. Ahora, es aquí solamente esto es hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Es decir que las Escrituras nos dicen que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron perversiones, ellos se apartaron, ellos se desviaron del propósito de Dios. Nosotros pudiéramos ir a Génesis y ahí leer la historia de la creación, ver cómo Eva desobedeció lo que Dios le había dicho que no hiciera, se dejó seducir, cayó en pecado por la desobediencia, y seguidamente también Adán comió de la fruta y ambos desobedecieron a Dios. Y eso hace que la raza humana esté bajo condenación. Porque Dios le había dicho a Adán, todo esto es de ustedes. Todo esto es para su deleite. Es para ustedes. Solamente una cosa, de este árbol, mira, de este árbol que está en el centro del huerto, no comeréis. Y le tocaréis para que no muráis. Es decir, de este árbol no lo coman. Tienen todos los demás árboles. Pero ellos fueron engañados y comieron de ese árbol. Dios les había advertido, mira, el día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente morirán. Y entonces, esa es nuestra condición pecaminosa. A partir, como ellos desobedecieron, Dios les había dicho, todos ustedes menos esto. Si hacen eso, mira, esto es lo que viene, la muerte. Por eso es que todos nosotros morimos. Por eso es que nosotros no nos adaptamos a la idea de morir. ¿Quién quiere morirse? Nadie. Y uno se va poniendo mayor y mayor, y uno siempre piensa como que le queda mucho tiempo más, y mucho tiempo más. Porque hay un sentir de eternidad en nuestras vidas. No fuimos creados para morir. Pero la muerte entró por la desobediencia. Y dice que esa muerte pasó a todos los hombres, porque nosotros somos descendientes de Adán. Y algunos dicen, bueno, esa es culpa de Adán. Esa es culpa tuya también. Adán fue probado en virtud de toda su raza. Si tú fueras el que estuviera allí en el lugar de Adán, hubieras hecho lo mismo. Hubieras hecho lo mismo. Entonces eso nos pone en una condición a nosotros de perdido, dice la Biblia. Eso nos lleva a la condenación. Dios se lo dijo, ciertamente moriréis. Dios puso término a la vida del hombre, pero aparte de eso el hombre no podía tener comunión con Dios. El hombre iba rumbo a la condenación. Y entonces Dios, ahí mismo en Génesis capítulo 3, le proveyó de un Salvador. Le dijo que le iba a dar un Salvador, que iba a enviar un Salvador. Y se estaba refiriendo propiamente al Señor Jesucristo. Es por eso que todos nosotros necesitamos venir a Cristo. Si queremos estar reconciliados con Dios, si queremos estar en paz con Dios, si queremos ser herederos de la salvación de Dios, la única forma es por medio del Señor Jesucristo. Y hay tres cosas que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana y que tienen que ver con la obra de Cristo. La primera de esas cosas es que nos va a mostrar por qué esa obra de Cristo es importante. La primera es porque el sufrimiento de Cristo satisface, hermano, la justicia de Dios. El sufrimiento de Cristo es lo que satisface la justicia de Dios, lo que puede colmar, llenar la justicia de Dios. No hay otra cosa en el mundo que pueda aplacar esa justicia de Dios, que pueda satisfacer la justicia de Dios. Entonces Jesucristo es el único que puede hacer eso. Porque saben, como Dios es justo, Él no puede pasar por alto el pecado. Dios no puede decir, bueno, los voy a perdonar ya. Su justicia, su perfección, su santidad no permite hacer eso. Entonces, Dios nos puede perdonar, Dios nos puede salvar. Pero para Él hacerlo, Él tiene que castigar tu pecado y mi pecado en alguien. Y eso lo hizo en Cristo. Por eso es que Cristo tiene que venir y morir. Para Él ocupar mi lugar y llevar mi pecado. El castigo de mi pecado, dice la Biblia, este pasaje que leímos, dice, fue sobre Él. El castigo de mi pecado fue sobre Él. El castigo de tu pecado fue sobre Él. Y solo por medio entonces de la fe en Cristo, tú puedes recibir esa
liberación. Miren lo que dice Isaías 53, pero en el verso 11 dice, ciertamente, disculpen, estoy yo en el 52. Verso 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a mucho y llevará las iniquidades de ellos. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Miren lo que dice el verso 7 también y el verso 4 después seguidamente. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y después el 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por abatido, por herido de Dios y abatido. Aquí en este pasaje se nos está hablando a nosotros del sufrimiento del Señor Jesucristo. Jesús tuvo que sufrir grandemente allí en la cruz del Calvario. Y Él sufrió para poder redimir a pecadores, para que pecadores pudieran ser reconciliados con Dios. Por eso fue que Jesús sufrió en la cruz. Un gran predicador llamado Spurgeon dijo lo siguiente con relación a este pasaje. En estas palabras vemos a Dios Padre hablando de su Hijo y declarando que ya había padecido dolor de alma. Esto le garantizaría una recompensa satisfactoria. Y en este pasaje, en este verso, nosotros vemos lo que el Padre dice del Hijo. Fíjense cómo dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Es decir, que el Padre está hablando de lo que iba a producir la aflicción del alma de Cristo, pero reconoce la aflicción de Jesús. Jesús tuvo que ser afligido, tuvo que sufrir grandemente por mí, para redimirme a mí y para redimir a pecadores, para redimir a muchos pecadores, a mucho pueblo, para Él mismo. El sufrimiento de Cristo fue grande. Y como creyentes nosotros necesitamos valorar bien ese sufrimiento. Fíjense, lo que Dios dijo de su Hijo es bien interesante. En otros pasajes como Isaías 7:14 dice, este era el anuncio, Emmanuel, Dios con nosotros. No era cualquiera el que iba a sufrir, era Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice también, en el comienzo de su ministerio, mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Eso lo dice ahí en el Evangelio de Mateo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Es decir, en el que el Padre se complacía, con el cual Él estaba satisfecho. Era aquel que podía hacer la obra de Dios, que podía llevar a pecadores a la reconciliación con Dios. Eso solo lo podía hacer el Señor Jesucristo. Y este pasaje de Isaías nos habla de esa aflicción de su alma. Y esa aflicción, hermanos, fue por nosotros. Y se refiere a una aflicción interior, la agonía que experimentó cuando llevó nuestros pecados. No podemos en ninguna manera como creyentes restarle importancia a los sufrimientos de Cristo. A veces nosotros nos enfocamos mucho en los sufrimientos físicos de Cristo. Y Jesús sufrió físicamente. Nosotros no podemos negar eso. Jesús sufrió físicamente, pero Jesús sufrió más allá de físicamente. Por eso es que necesitamos tener una idea de todo su sufrimiento. Necesitamos comprender realmente la magnitud de la obra de Cristo. Por eso siempre tenemos que estar pensando en lo que Jesús ha hecho por nosotros. No podemos decir, no, ya, yo conozco lo que Jesús hizo. Sí, lo conocemos. Pero mientras más usted piense en lo que las Escrituras nos habla de esa obra de Cristo, Dios va a ir abriendo más su mente y usted va a ir dándose cuenta de que fue mucho lo que el Salvador hizo por usted. Y usted va a tener una valoración más correcta de esa obra de Cristo. No podemos pensar, ya yo lo sé todo. Yo llevo 30 años en la iglesia. Yo he leído la Biblia muchas veces. Yo he leído este pasaje muchas veces. No importa. Dios aún hoy puede abrir tus ojos
Y aunque tú conozcas ese pasaje y conozcas muchas verdades de ese pasaje, Dios puede mostrarte aún la magnitud de esa misma verdad que ya tú conoces, hacerte ver que es aún mayor ese sufrimiento que tú sabes que Él sufrió, pero mostrarte que ha sido mayor lo que Él ha sufrido por ti. Por eso es que no le podemos quitar importancia. Ahí en Mateo 26:38 dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Así que está la angustia que le invade al Señor ahí en ese momento. Él estaba triste, porque no era nada fácil. Nosotros lo leemos así, pensamos que es algo fácil, pero no era nada fácil. Y no se estaba refiriendo propiamente, fíjese, a los latigazos, no se estaba refiriendo al cargar la cruz, no se estaba refiriendo a las injurias que le hicieron. Todas esas cosas tenían que ver, pero había algo más que eso. Había algo más allá de ese sufrimiento, que a veces nosotros lo pasamos por alto porque nos enfocamos en los latigazos, que fue terrible. Él fue azotado terriblemente, que la carne fue desgarrada y los clavos en la cruz. No estamos restándole importancia a eso. Jesús sufrió cada una de esas cosas en su cuerpo, pero lo que estamos diciendo es que el sufrimiento va más allá de eso, va más allá de eso. Y a veces nosotros nos quedamos en esta parte de sus sufrimientos físicos solamente y no nos percatamos que hay un sufrimiento aún más allá. El verso 3 de este pasaje dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, dice, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así que todo eso lo sufrió Cristo. Los hombres no le estimaron, no le reconocieron como el Hijo de Dios, no le reconocieron como el Salvador del mundo, le rechazaron. Todo eso Él lo sufrió. Todas esas cosas Él las llevó. Pero fíjese cómo dice ahí: varón de dolores. Varón de dolores. Eso nos habla de su sufrimiento. Dice: experimentado en quebrantos. Experimentado en quebrantos. Experimentado en sufrir. No hay nadie que haya sufrido más que el Señor. No hay nadie. ¿Qué dice Hebreos? Hebreos habla de eso. Dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Dice: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún, dice, no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Nosotros no hemos muerto combatiendo contra el pecado, estamos aquí todavía. Pero aún cuando yo muriera, o ustedes murieran por ser fieles a sus principios, a sus convicciones, y murieran por vivir una vida piadosa, aún así estamos cortos, porque Él llevó el pecado de muchos, no solo el mío, el de muchos. Y si yo sufriría por mis principios yo, por mis convicciones yo, pero no por la suya. Y si usted muriera, sufriría por sus convicciones, pero no por la del otro. Pero en el caso de Jesús, Él luchó, dice, contra el pecado hasta la muerte, para llevar el pecado de muchos, para llevar el pecado de un pueblo, para llevar el pecado de aquellos que iban a creer. Él hizo esa obra. Entonces, nuestro sufrimiento nunca se va a poder comparar, hermano, con el sufrimiento de Cristo. Así que la cruz, tenemos que decir que es dolorosa. Es dolorosa. Miren lo que dice el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si usted muere, va a morir por ser fiel a Cristo, por confesar a Cristo. Pero dice que en el caso de Jesús, dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros.
Ahora, nosotros no somos justos. El justo era Él. El perfecto era Él. Dice que nunca hubo engaño en su boca. Nunca hubo maldad en su boca. Él era perfecto, Él era santo. Pero en nosotros, aun cuando pudiéramos estar dispuestos a no negar nuestra fe, sino a confesarla y a morir por esa fe, hay maldad en nosotros. Hay pecado, nosotros no somos perfectos. Así que en ninguna manera nosotros podemos compararnos con el Señor Jesucristo. Así que la obra de Cristo en la cruz del Calvario implica un sufrimiento mayor que el de los latigazos, que el de los clavos, que el de la lanza, que el de las injurias. Implica un sufrimiento interno. ¿Saben ustedes por qué? Porque Él estaba aplacando la ira de Dios. La ira de Dios estaba sobre Él, hermanos. La ira de Dios estaba sobre Él. Vino sobre Él. ¿Por qué? Por causa mía. Porque Él estaba llevando mi pecado. El pecado de los pecadores. Él los estaba llevando allí para que nosotros pudiéramos ser reconciliados. Entonces, algo que nosotros no podemos ignorar, sino que nosotros tenemos que pensar en eso. La ira de Dios estaba sobre Él. Por eso Jesús dijo en un momento: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él estaba llevando solo esa carga. Él vino para eso. Él sabía que venía a eso. Pero era un momento bien difícil. Entonces, hermanos, nosotros debemos valorar muy bien la obra de Cristo en la cruz. Y saber que Él sufrió grandemente, como nadie más ha sufrido. Ni el mismo Job, ni Job ha sufrido de esa manera, porque Job es un gran ejemplo de sufrimiento. Pero Job, el sufrimiento de Job no se puede comparar en ninguna medida con el sufrimiento de Cristo. El sufrimiento de ningún ser humano se puede comparar con el sufrimiento de Cristo. Y ese sufrimiento Jesús lo soportó para llevar a muchos a la gloria, para reconciliar a un pueblo con Dios, para que muchos pudieran tener acceso a Dios. Así que, por mucho que yo sufra, nunca mi sufrimiento se puede comparar con el sufrimiento de Jesús. La aflicción de su alma era una potente agonía y combinación de su sufrimiento físico, emocional, pero sobre todo el peso aplastante del pecado de todos nosotros, hermanos, porque como ya dijimos, la ira de Dios estaba sobre Él, porque estaba llevando nuestras maldades. Miren lo que dice el verso 10 de este pasaje: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice que Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto, ¿qué dice? Su vida en expiación por el pecado. Así que ahí Dios lo quebrantó. Cuando Él estaba expiando nuestros pecados. Expiar quiere decir cubrir el pecado. Por medio de ese sacrificio, de esa sangre, el pecado podía ser cubierto, podía ser borrado, podía ser lavado, podía ser quitado. Eso es lo que queremos decir con la palabra expiación. Por eso es que decimos que el sacrificio de Cristo es la única forma de que tu pecado pueda ser perdonado, pueda ser quitado, pueda ser cancelado, pueda ser perdonado por Dios. Es únicamente a través de ese sacrificio, no hay otro. Por eso ahí habla de la expiación. La expiación significaba precisamente eso: cubrir algo para que ya no estuviera más ahí. En este caso, cubrir nuestro pecado con esa obra. Porque por medio de esa obra de Cristo en la cruz, Dios te ve santo, te ve perfecto, te ve reconciliado, te ve justificado por medio de Cristo. Pero sin Él, si tú no lo tienes a Él, tú no puedes gozar de esa justificación.
Dios te ve entonces condenado, te ve como un pecador, te ve como un impío, te ve bajo su ira. Mereces la ira de Dios. Es por eso la necesidad imperiosa de conocer a Cristo. Nuestro pecado nos separa de Dios. Dios es un Dios santo y Dios no puede tener comunión con el pecado. Y la Biblia dice que todos nosotros hemos pecado, como ya dijimos al principio. No hay nadie que pueda decir yo nunca he pecado. De hecho, si usted dice, si hay alguien aquí en esta mañana que pueda decir yo nunca he pecado, déjeme decirle, usted ha cometido el primer pecado en ese momento al decir eso. Porque saben lo que usted ha dicho. Aquí todos hemos fallado, pero aparte de eso dice las Escrituras, que el que diga que nunca ha pecado, está diciendo entonces que Dios es un mentiroso. Entonces, para uno reconciliarse con Dios, lo primero es reconocerse que es pecador. Es reconocer esa condición de pecador delante de Él. Y es importante que tú te hagas la pregunta entonces, ¿cuál es tu verdadera condición como ser humano delante de Dios? ¿Crees que tú eres bueno? ¿Te crees bueno? Quizás tú dices, bueno, yo soy buen hijo, yo soy buen estudiante, yo trato de agradar a mis padres, yo soy buen esposo o buena esposa, yo soy buen ciudadano, yo no me meto en el patio ajeno, yo no robo, yo no he matado a nadie. Y todas esas cosas pueden ser verdad. Pero aún así la Biblia dice que nosotros somos pecadores, porque ha habido en nosotros el deseo de estar en contra de Dios. Nosotros hemos desobedecido a Dios en múltiples ocasiones, continuamente desobedecemos a Dios, porque hasta un mal pensamiento, aunque usted nunca lo ejecute, es pecado. A veces nosotros hemos dejado de hacer una cosa bien, y a lo mejor la hemos hecho, pero a regañadientes, ya eso es pecado. Todos nosotros hemos pecado, porque el único que es sin pecado es Dios. El único que es sin pecado es Dios. Por eso es que nosotros necesitamos acercarnos únicamente a Dios, porque el hombre no puede en su condición acercarse a Dios. La segunda verdad que yo quiero compartir con ustedes es esta: el conocimiento de Cristo trae justificación a muchos. Es decir, que el hecho de que nosotros podamos conocer a Cristo es lo que puede justificar al pecador. Y es lo que ha justificado a los creyentes que están aquí, porque han conocido verdaderamente a Cristo, porque han creído verdaderamente en Cristo. Miren lo que dice el verso 11 de Isaías 53, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dice: por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Conocer a Cristo o creer en Él, en su obra, es lo que permite que tú puedas tener el perdón de tus pecados, que tú puedas ser declarado justo, que Dios pueda mirarte y pueda verte como justo, que Dios no pueda verte en condenación, que Dios no te vea rumbo al infierno. Y es únicamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo, de conocer a Cristo. La Biblia habla mucho acerca de este asunto. Y, por ejemplo, en Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna, ¿en quién está? En Dios, está en Jesucristo, en conocerle a Él. Cuando tú crees en Cristo, tú te reconcilias con Dios, porque esa obra de Cristo es puesta a tu favor. Lo que Él hizo ahí en la cruz, ese sufrimiento de Cristo es puesto a tu favor, y eso te exonera delante de Dios. Pero tú necesitas creer en el Señor Jesucristo. Sin esa fe verdadera en el Señor Jesucristo, tú vas rumbo a la condenación. Y digo verdadera porque todo el mundo dice tener fe. Todas las personas dicen tener fe y creer en Cristo, pero tiene que ser una fe verdaderamente bíblica, una fe que sea la que
la Biblia habla de ella y que es dada por Dios. Hablamos de la fe que es dada por Dios. Dice el verso 11, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Es decir que por su conocimiento Él va a justificar a muchos. Pero fíjese cómo habla, mi siervo justo. Jesús era justo. Y como Él era justo, era un siervo justo, solo Él puede justificar al pecador. Es por tanto que necesitamos conocer a ese Jesús del que hablan las Escrituras, para que ustedes puedan tener vida eterna, para que ustedes puedan ser reconciliados y tener la salvación que solo el Padre puede dar. Este no es cualquier siervo, es el siervo justo de Dios. Así que cuando usted piense en Cristo debe pensar de esa manera. Las personas tienen a muchos Cristos. Y hay muchos que vendrán, dice las Escrituras, haciéndose pasar por Jesucristo. Pero dice, no le creáis. Cristo es uno, el inigualable. Amén. Y ya vino. Y murió allí en la cruz del Calvario. Así que nosotros no podemos justificarnos porque somos pecadores por naturaleza. Solo podemos ser contados justos por Él. Fíjese, necesitamos la imputación. Y este es un término legal. Eso quiere decir que se pone a mi cuenta la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo. Se pone a mi favor. Se imputa, se pone a mi favor. Y entonces Dios me ve como un justo. Porque estoy en Cristo. Y si tú estás en Cristo, Dios te va a ver como justo. Porque tú estás en Cristo. No porque tú has hecho cosas buenas. No por eso. Sino únicamente por la obra de Cristo. Dios te va a ver como justo. Entonces el pecador necesita rápidamente venir a Cristo. Jesús obedeció de una manera perfecta. Obedeció la ley de Dios de manera perfecta. Y esa obediencia es puesta a tu favor. Nosotros necesitamos saber eso de Jesús. Nosotros necesitamos tener esto con claridad en nuestra mente. Dios es el que justifica. Dios es el único que puede justificarte. Ahora, no por las obras de la ley. Dice las Escrituras, por las obras de la ley ningún ser humano se justificará delante de Dios. Porque nosotros siempre vamos a fallar. No podemos dar obediencia perfecta a la ley de Dios. La ley de Dios es buena. Pero ninguno de nosotros la podemos obedecer a la perfección. Y dice la Biblia que cuando falla en un punto de ella, dice, fallaste en todos. Entonces nosotros necesitamos saber que la única forma entonces de acercarnos a Dios es a través de Jesucristo. Somos justificados únicamente por la fe. Dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora hay algo interesante en esto, y Job habla de eso. Si nosotros buscamos en el libro de Job, en Isaías, en Job, en el capítulo 25, nosotros podemos responder una pregunta. Allí se nos dice lo siguiente, Job 25, 4 al 6, ¿cómo se efectúa la justificación? Miren lo que dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. Fíjense, ni la luna, ni el sol, ni las estrellas son limpios realmente delante de Dios. Pero nosotros somos menos todavía. Entonces la pregunta es, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Cómo será posible eso? ¿Cómo será posible eso?
Únicamente por medio de la obra expiatoria de Cristo, hermano. Únicamente a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos dice el verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Dice, y llevará las iniquidades de ellos. Él está llevando tus iniquidades. Y si Él lleva tus iniquidades, entonces Dios te va a ver como justo. Pero para que Él lleve tus iniquidades, tú necesitas creer en Él. Tú necesitas apropiarte del sacrificio de Cristo. No hay otra manera. No hay otra forma. No es porque tú eres buen hijo, buen padre, buen esposo o buena esposa o buena hija. No es por nada bueno que tú hagas. Dios quiere que nosotros andemos en santidad. Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Y su Espíritu está obrando en nosotros y vamos a dar fruto. Pero ese no es lo que te justifica delante de Dios. De hecho, esos frutos están en ti por el Espíritu de Dios. Pero es el resultado de haber sido ya justificados. Usted no hace eso para ser justificado. ¿Ok? Usted no hace esas cosas para ser justificado. Usted no obedece para que Dios le justifique, para que Dios le perdone. No. Usted hace esas cosas porque ya usted anteriormente ha sido justificado. Y entonces usted quiere caminar en obediencia al Señor. Usted entonces quiere seguir al Señor. Y por eso esas cosas el Espíritu de Dios la va a ir produciendo en usted. Pero a veces hay personas que piensan que por hacer ciertas cosas como que se están ganando el favor de Dios. Como que se están ganando la justicia de Dios. Como que la están comprando. Y es un error. Nada de eso le justifica delante del Señor. Así que la única forma es conocer y creer en el Señor Jesucristo. No es por hacer algo. Jesús lo hizo todo para que usted pudiera ser justificado, para que usted pudiera ser perdonado. Él lo hizo todo allí en la cruz. Y Él murió en la cruz y resucitó y está vivo. Amén. Y solo Él entonces puede dar esa redención. Nadie puede por sus méritos escapar a las consecuencias de sus propios pecados. Nadie, ni yo ni usted, nadie. La única forma de escapar de las consecuencias de nuestro pecado, que es la condenación eterna en el infierno, es Jesucristo. Si usted cree en Él, usted ha escapado de esa condenación, porque dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero los que están ya en Cristo, si usted está en Cristo porque usted ha creído en Él, en su obra, en su sacrificio, usted es salvo y no hay condenación. Pero si usted no ha creído en ese sacrificio, dice la Biblia que usted está condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Dice la Biblia en Juan del 16 al 35. Ahí habla eso, Juan 3, del 16 al 35. En último lugar, la expiación de Cristo trae liberación del pecado. Lo único que nos puede liberar del pecado es esa expiación de Cristo. Es que Él muriera allí en la cruz del Calvario. Nada, ninguna otra cosa nos puede liberar de ese pecado. Y lo dice el verso 11 al final, dice, llevará las iniquidades de ellos. Es decir que no hay otro que pueda liberarte del pecado. No hay otro, ni tú mismo te puedes liberar del pecado. Solo Jesucristo puede hacer eso. Solo Jesucristo puede quitar tu pecado. Solo Jesucristo puede darte una vida nueva. Solo Jesucristo puede darte la redención, puede darte salvación, puede reconciliarte con el Padre. Solo Él. Nadie más. ¿Saben? Él era el sacrificio perfecto. Era santo. Solo Él podía ocupar ese lugar para morir por ti y por mí. Solo Él. No había otra criatura en el universo que pudiera hacer eso. Por eso Jesús tuvo que venir. Ningún otro mortal lo podía hacer. Jesús era Dios precisamente por eso, porque Él solo podía llevarnos a Dios. Solo Dios podía llevarnos a Dios, por eso tenía que venir Dios mismo en la persona de Cristo a redimirnos, pero a la misma vez tenía que ser humano para ocupar nuestra condición y estar en nuestra debilidad, pero sin pecado. Sin pecado. Y entonces llevarnos a Dios.
Solo Jesús podía hacer eso. Mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, el capítulo 2. Primera de Pedro 2, el verso 23 al 24, dice lo siguiente: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Hermano, es un pasaje maravilloso y bien claro. Cuando Jesús le maldecía, cuando le escupía, dice que él no respondía de la misma manera. A nosotros nos hacen algo y nosotros queremos responder de la misma forma. Pero Jesús no hizo así. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. De la única manera que nosotros podemos estar muertos a nuestros pecados es que nosotros creamos en esa obra de Cristo. Para decirlo de otra manera, de la única forma que nuestros pecados no sean tenidos en cuenta por Dios a la hora del juicio es que tú te acojas al sacrificio de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pedro ahí, cuando él habla así. Eso es lo que está diciendo. Si tú estás en Cristo, mira, tus pecados, ya, es que Jesús ya sufrió por esos pecados, por mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros. Jesús los llevó allí en la cruz, el Calvario, hermano. Él murió por todos esos pecados. Él murió por todos tus pecados. Por eso Él es el único que puede liberarte de la condenación. Nadie más puede hacerlo. Solo Jesucristo puede hacer esa gran obra. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios capítulo 15. Es un pasaje tremendo. Dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y esto es importante, ¿saben? Porque la resurrección es parte de la obra redentora de Cristo. Jesús no solo murió y fue sepultado y se quedó allí. Si Él muere y se queda ahí sepultado, miren, no pasa nada. La muerte lo venció a Él. Pero eso no es lo que pasó. Jesús resucitó y entonces es vencedor de la muerte. Como se decía al principio en la dirección del culto, hay muchos líderes religiosos que han pasado. Pudiéramos hablar de Confucio, de Mahoma, de muchos más. Y sus cuerpos yacen ahí en sus tumbas, quizás unas tumbas muy bonitas, muy adornadas. Muchos turistas a lo mejor van y visitan allí, pero la tumba de Jesús está vacía. La tumba de Jesús está vacía. Y esa es la diferencia del cristianismo, hermano. Que Cristo murió para expiar los pecados y resucitó. Y porque resucitó, es que esa obra de expiación es verídica, es que esa obra de expiación es auténtica, es real, es efectiva, porque Él resucitó. Porque si Él se queda muerto allí, mire, nada hubiera pasado. Nosotros estamos perdidos. Pero ¿sabe usted que hay personas que se llaman cristianos que no creen en la resurrección de Cristo? Yo creo personas que se llaman, entre comillas, cristianos y no creen en la resurrección de Cristo. Y conozco otras personas que son muy religiosos, es decir, que dicen que tienen fe y que creen más que los que vienen aquí a la iglesia y que creen en Dios y en todo, pero cuando tú le hablas de la resurrección, dicen, no, yo no creo en eso. Bueno, la Biblia es clara en cuanto a eso también. Dice, tú eres un incrédulo. Eso es lo que dice la Biblia, más nada. Tú no eres un creyente, tú eres un falso creyente. Por eso esa fe es vana. Esa fe nos salva. Esa fe nos redime. Esa fe no te libera del pecado. No te liberta de la condenación. Esa fe es un engaño diabólico. Y con esa fe tú vas rumbo al infierno. Quiera Dios que esa no sea la fe que algunos tengan aquí. Miren lo que dice este mismo pasaje de 1 Corintios 15,
Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Fíjense, sois salvos por ese evangelio de que Cristo murió y resucitó. Sois salvos por él, pero hay una aclaración ahí. Dice, si no creísteis en vano. Si tu fe es una fe vana, que no es verdadera, usted no es salvo. Eso es lo que está diciendo ahí. Si su fe está arraigada al evangelio, a la palabra de Dios, si su fe es verdadera, es auténtica, usted es salvo. Pero hay muchos que tienen una fe vana. Vano quiere decir insípido, que no sirve. Por ejemplo, quizás yo no soy agricultor, pero mi abuelo lo era. Y de alguna manera aprendí algunas cosas desde pequeño. Mi suegro también era un agricultor. Pero recuerdo a mi abuelo, el café, él tenía una finca. Y había café en esa finca y cacao. A veces las semillas se ponen vanas. Y usted ve la semilla y usted dice, tremenda semilla. Pero cuando usted la hace así, ¡crack!, adentro está vacío. No hay nada. Eso no sirve. Eso no es cacao. O eso no es café. Usted lo que tiene ahí es basura. ¿Ok? Si usted aprieta los granos y no tiene ninguna semilla adentro, usted no tiene nada. Eso es vano. Tiene que botarlo. Ese saco no sirve. Bueno, esa es la fe vana. Una fe que no es consistente con lo que la palabra de Dios nos muestra y nos enseña. Es una fe que no puede redimirte, que no puede reconciliarte verdaderamente con Dios. Es por eso que nosotros necesitamos mirar únicamente al Señor Jesucristo y pensar y valorarnos de una manera correcta delante de Él para no engañarnos. Sigue diciendo este pasaje, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es también vuestra predicación. Es decir, que Jesús, si alguien niega eso, entonces su fe es vana. Y si esa persona predica, dice, su fe, su predicación es vana también. ¿Para qué predicar si Cristo no resucitó? Lo que estamos engañando a las personas. Pero la palabra aquí mismo dice que Cristo resucitó. Primicia de los que durmieron es hecho. Hermano, Jesús se levantó de los muertos y vive. Y por esa resurrección de Cristo, Él tiene un pueblo y da vida e imparte perdón. Y ahí es donde debe radicar tu fe, en esa obra perfecta de Jesucristo. No es lo que diga la gente, es lo que Él dijo en su palabra. ¿Qué es lo que dice su palabra? Ahí es donde tú tienes que mirar y creer conforme a lo que dice su palabra, no conforme a tu criterio, porque a veces no, yo creo a mi manera. Tu manera te lleva al infierno, déjame decírtelo. Tú tienes que creer como Dios ha estipulado en su palabra, si quieres dar pasos certeros, porque la Biblia es clara. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dos aplicaciones para la iglesia. Es decir, una para la iglesia y uno para los que nos visitan. Para la iglesia, hermanos, nosotros estamos llamados a conocer la obra de Cristo de una manera minuciosa. Tenemos que conocer bien sobre su sufrimiento, sobre su sacrificio en la cruz, su muerte, pero también su resurrección, porque Él está vivo. Y solo ese sacrificio, solo esa obra expiatoria de Cristo en la cruz de Calvario es la que da vida a los pecadores. Ese es el mensaje que esta iglesia debe continuar anunciando. Pero ese es el mensaje también que esta iglesia debe seguir mirando, porque es el mensaje que nos lleva a nosotros a una mayor madurez. Ese mensaje nos lleva a una fe más firme. Ese mensaje nos lleva a nosotros a crecer, nos lleva a nosotros a ser fieles aún en medio de las tribulaciones, en medio de la persecución, el saber que Jesús murió en la cruz, pero Él resucitó y está vivo. Nuestro Salvador es un Redentor vivo, que está atento a sus hijos. Y en segundo lugar,
aquellos que nos visitan, aquellos que no tienen esta fe de la que habla las Escrituras, que a lo mejor tienen fe, pero es una fe humana, es una fe vana, es una fe a su manera, o es una fe quizá basada en las tradiciones, aunque sean las tradiciones que usted ha heredado de personas muy queridas, pero no es la fe de las Escrituras. Te animo a que tú busques a Dios, a que tú te comuniques con Dios y le digas: Señor, yo quiero conocerte verdaderamente, yo quiero que tú me ayudes para ver que tu sacrificio es verdadero y que puede darme vida. Yo quiero que tú vengas a mi vida y abras mi entendimiento y yo pueda creer en ti. Pídele a Dios que Él haga la obra, que Él te muestre cuál es tu condición de pecador delante de Él. Cuán necesitado tú estás delante de Él, porque solo Él puede darte vida. Si tú sigues en tu andar en este mundo, a lo mejor todo perfecto, pero un día tú te vas a encontrar con Dios. Un día, más tarde o más cercano, un día vas a estar delante de Dios. Si tú llevas la fe en Cristo, tú no tienes problema, pero si tú vas en las condiciones en que tú estás sin una fe verdadera, déjame decirte, allí ya no hay oportunidad. Allí ya no hay oportunidad. Lo digo no porque yo quiera decir eso, la Biblia lo dice, la oportunidad es ahora. Allí no hay oportunidad, allí lo único que vas a encontrar es tu veredicto final, condenado. ¿Por qué? Porque menospreciaste el sacrificio de Cristo. La Biblia dice: considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considéralo. A la iglesia se le dice: considera aquel que sufrió tal contradicción a sí mismo, para que tu fe, dice, no te canse, dice, hasta desmayar. La iglesia debe considerar eso, para que puedas ser enérgica y seguir adelante en la predicación y enfrentando las tribulaciones, las pruebas. Pero a los no creyentes, considéralo, porque únicamente en Él hay libertad del pecado, únicamente en Él hay vida y salvación. Vamos a orar. Padre, gracias por tu infinito amor y tu inmensa misericordia, gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que tú hagas que tu palabra reine en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que estas enseñanzas nosotros no las ignoremos, sino nos apropiemos de ellas, Señor, y podamos tenerlas, Señor, como algo precioso para nuestras vidas, para nuestro crecimiento en Cristo, y también, oh Dios, verlas como bien preciosas, porque son la entrada nuestra, Señor, al reino eterno de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Padre, perdona nuestros pecados y ayúdanos, porque oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.